Primero observemos cuál es el fenómeno que vamos a analizar. Para analizar este movimiento tenemos en cuenta que este se puede descomponer en una parte de una rotación del cilindro o del disco que estamos analizando y otra parte de un desplazamiento sobre el plano inclinado del centro de masa, del puntico rojo que tengo ahí. Cuando tenemos cuerpos sólidos, entonces nosotros pues hacemos tanto un análisis para la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y para sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. Entonces, hagamos este análisis. Entonces, las fuerzas sobre el disco se pueden, pues entonces son una fuerza, un peso, mejor, el peso mg, ¿cierto? Tenemos también una fuerza normal, la dibujamos así acá, una fuerza normal, y adicionalmente tenemos una fuerza de fricción, ¿sí? Una fuerza de fricción estática debido a que el disco rueda sin deslizar. Entonces debe haber una fuerza de fricción que evita que el disco se deslice. Entonces, una fuerza de fricción, ¿cierto? Listo. Entonces, pues veamos cómo actúan estas fuerzas sobre la dinámica del problema. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas, entonces tenemos que, bueno, primero ponemos nuestros ejes, ¿cierto? Vamos a ponerlos con negro, o bueno, con este grisecito. Listo, entonces vamos a poner un eje, vamos a utilizar un análisis, un eje paralelo al plano inclinado y un eje perpendicular al plano inclinado. ¿Listo? Entonces, pues este va a ser nuestro eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la componente paralela del peso, ¿cierto? Que sería este pedacito de acá. Tengamos en cuenta que si este es un plano inclinado, pues este ángulo de acá es este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces pongámoslo acá, eso. Listo. Entonces, en dirección negativa, ¿sí? Actúa la fuerza menos fuerza de fricción. Y en la parte positiva actúa mg seno de teta, ¿cierto? Que son estas dos fuerzas de acá. Entonces, una es esta y otra es esta. Y entonces esto debe ser igual a masa por la aceleración del cuerpo. Bueno, ahora hagamos análisis sumatoria de torques. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de la sumatoria de torques? ¿Cuáles son las fuerzas que hacen torque al cuerpo? Entonces, para eso, pongamos acá un circulito, eso que nos ayude a visualizar mejor. Entonces, acá tenemos el centro y vamos a ver cuáles son las fuerzas que hacen que ese disco, que ese disco rote. Entonces, para analizar esto de los torques, cojamos el ejemplo para recordarlo, el ejemplo de una barra, ¿sí? Entonces, queremos ver cómo gira esa barra alrededor de este punto, el cual está atado, un punto fijo, debido a la acción de una fuerza. Entonces, vamos a aplicarle una fuerza por acá, una fuerza F.
Entonces, esta fuerza F se puede descomponer. Esta fuerza F se puede descomponer en una componente perpendicular a la barra y una componente paralela a la barra, ¿sí? Y aquí le vamos a hacer fuerza con una manito. Listo. Entonces, si este es un ángulo teta, ¿sí? La componente que va a hacer que la barra se mueva en un círculo, ¿cierto? O sea, que esto haga un círculo así, pues va a ser precisamente esta parte perpendicular, ¿no? Entonces pongámoslo con otro colorcito. Sería esta parte perpendicular, ¿no? F perpendicular, voy a llamarla acá, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que el torque, ¿cierto? El torque va a estar dado por R cruz F, ¿sí? R producto vectorial fuerza. ¿Listo? Todos estos son vectores. La magnitud del torque sería la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo teta, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que el torque, entonces nosotros vamos a tener en cuenta las direcciones y vamos a decir que la magnitud del torque entonces va a estar dada por R, F, seno de teta, ¿cierto? Donde esta R y esta F ya son magnitudes. Entonces volvamos a nuestro problema inicial. Tenemos el disco y queremos que ese disco gire, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fuerza que va a hacer que el disco gire? El peso está aplicado sobre el centro de masa, ¿cierto? O más bien, este es el punto de giro, partamos de ahí, este es el punto de giro, el centro del disco, y entonces este peso está aplicado desde ese centro, es decir, que no hay un radio al cual apliquemos esa fuerza y por lo tanto no va a haber un movimiento de rotación debido al peso. Bueno, para analizar ahora el torque que hace la fuerza de fricción, tenemos en cuenta que definimos un sentido de giro horario positivo, ¿sí? Un sentido antihorario negativo. Bueno, entonces el torque que hace esta fuerza de fricción, entonces va a estar dado por el punto en el que se ejerce la fuerza es acá, ¿no? Entonces, el torque sería el radio al cual está haciendo esa fuerza, que quiere decir que es este, ¿cierto? El punto de giro y el radio. Entonces sería el radio del disco. Ahora vamos a encontrar la fuerza, pues la magnitud de la fuerza, y vemos que esta fuerza de fricción es totalmente perpendicular al eje, sí, al eje que se forma hasta el punto de apoyo, ¿cierto? Entonces es totalmente perpendicular acá. Y entonces, cuando calculamos el seno del ángulo que forma esa fuerza con R, pues es 1. ¿Listo? Entonces, el torque debido a la fricción, vamos a ponerle aquí un subíndice, es este, ¿no? Ahora, analicemos cuál es el torque debido a la fuerza normal. Entonces, esta fuerza normal se aplica desde... Ay, regálenme un momento, a ver si arreglo acá. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, esta fuerza normal se aplica desde este punto, ¿cierto? Hacia arriba, hacia allá, en esta dirección. Entonces, sí hay una distancia R, ¿cierto? Que sería esta. Pero la fuerza es totalmente paralela a R. Es decir, que nosotros nunca vamos a hacer que el disco gire aplicando una fuerza en esta dirección. Es decir, que el torque debido a la fuerza normal es igual a 0. Ahora, si nosotros hacemos sumatoria de torques, pues el único torque que va a ser una dinámica rotacional, pues va a ser la fuerza de fricción, entonces quedaría R por fuerza de fricción igual a momento de inercia por aceleración angular. Lo voy a hacer como con una ómica. Y recordando de cinemática, esa aceleración angular se puede escribir como I
por la aceleración sobre el radio. ¿Sí? Una vez nosotros tenemos pues esta ecuación, estas dos ecuaciones, sumatoria para fuerzas y sumatoria para torques, que es esta de acá, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta que lo que queremos encontrar es la aceleración. Entonces, para eso vamos a despejar nuestra fuerza de fricción de acá y entonces vamos a obtener momento de inercia por aceleración sobre el radio al cuadrado y vamos a sustituir en esta ecuación de fuerzas. Entonces, menos momento de inercia por la aceleración sobre el radio al cuadrado más mg seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Tengan en cuenta que este momento de inercia, tengan en cuenta que el momento de inercia es una cantidad que tiene información geométrica, o más bien, sí, que tiene información de la distribución de masa de un objeto, ¿sí? Entonces tiene tanto información de densidad como de geometría. Y pues ustedes pueden encontrar esos momentos de inercia dependiendo del objeto que estén manejando. Puede ser en Google, en Wikipedia, sí, lo buscan en Google y ahí les aparece el momento de inercia para el disco, que en este caso es pues mr cuadrado. ¿Listo? Por lo que es un disco. Ah, no mentiras, no es un disco. Es mr cuadrado. Terminemos ahí. Listo, entonces cuando despejamos la aceleración, entonces obtenemos que esta sería, la aceleración sería igual, entonces pasamos la masa a dividir, entonces podemos cancelar acá, acá y pasamos a dividir acá. Entonces la aceleración sería g seno de teta sobre 1 más k, donde k es igual, no pongamos este k acá porque se pueden confundir, donde k es igual al momento de inercia sobre masa por el radio al cuadrado.